Y la primera pregunta dice, ¿por qué usted se interesó en el periodismo? Mira, en realidad, cuando yo terminé la secundaria, una de las cosas que más me gustaban era la fotografía. Y, y bueno, como mucho en la adolescencia, fantaseaba con sacar fotografías, pero no solo fotografías de acá, sino ser lo que hoy se conoce como reportero gráfico, que es el fotógrafo de periodismo. Ir por ahí, por el mundo, fotografiando, ¿no? Pero en ese momento, bueno, no había ninguna carrera formal, había que hacer cursos de fotografía particulares. Y, y bueno, surgió la idea con unos amigos de periodismo. Había periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que era una de las primeras después de La Plata, todavía no había en la UBA. Y empecé, dije, bueno, voy a probar. Y empecé a estudiar y me encantó y de entrada el periodismo siempre me gustó desde que empecé a estudiarlo. Y bueno, nada, seguí ahí y hasta hoy estoy enamorado de la profesión, pese a que vivimos épocas, viste, de mucha crítica, de mucho debate sobre el rol del periodista, sobre la tarea periodística, y pese a todo ello, yo sigo reivindicando el periodismo como tal. Bueno, vimos que en 2015 usted le hizo un reportaje a una sobreviviente del genocidio, Lucín Cacherian. Anteriormente a eso, ¿usted ya conocía o sabía algo del genocidio? Sí, sabía, me había interesado por el genocidio armenio, sobre todo vinculado con situaciones que pasaban en Turquía, ¿no? Pero en particular la entrevista con ella fue el primer contacto que tuve así con alguien vinculado directamente al tema. Era una sobreviviente. Yo había entrevistado sobrevivientes del Holocausto judío, que es tremendamente dramático, y el genocidio armenio lo conocía por la literatura, digamos, por la historia, pero tener contacto con alguien directo que sobrevivió al genocidio fue impactante realmente para mí. Y la verdad que salí emocionado de esa entrevista. Esa entrevista la había hecho gracias a un contacto en una asociación, y de esa asociación fue una chica joven, que es la que hizo el contacto con Lucín y nos permitió hacer la entrevista. Y ella estuvo, y me acuerdo que cuando salimos se puso a llorar, pobre de la emoción, ¿no? Y la verdad que fue una entrevista muy emotiva, que me permitió establecer un vínculo particular con el genocidio, ¿no? Que hasta ese momento no lo tenía. Y ahora, volcándonos más en el genocidio, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca de lo que sucedió? De lo que pasó con el genocidio. Bueno, mira, yo estuve charlando mucho con gente vinculada a la historia armenia. Estuve en el Museo del Holocausto 2 veces, del genocidio 2 veces en Ereván, y ahí pude profundizar, interiorizarme un poco más de lo que había pasado. Si uno toma en sentido general qué es lo que pasó, obviamente para mí fue un instrumento racista que utilizó un sector nacionalista que recién accedía al poder, que eran los jóvenes turcos, con el fin de aglutinar a la población y deshacerse de un segmento que para ellos era molesto. Los armenios en Turquía se habían desarrollado a un nivel importante, era un sector que había avanzado mucho en lo económico, en lo comercial, en lo profesional, y eso de alguna manera generaba obviamente resentimiento del sector turco,
Y lo que hicieron desde el gobierno es incentivar esto, ¿no? Llevarlo a un nivel exagerado, como lo hicieron los nazis con los judíos, es decir, buscar un culpable de lo que les pasaba. Eso, por un lado, ayudó a aglutinar un poco a la gente con el elemento nacionalista. Nosotros somos turcos y todos los demás debemos eliminarlo de nuestra tierra. Eso les permitió aunar, ¿no? Y además con una inclinación tremendamente cruel, ¿no? Tremendamente cruel. Las historias que se relatan son dramáticas, ¿no? Pero eso en lo formal, digamos, porque en los hechos, mira, en la entrevista que yo le hice a los sobrevivientes, yo le pregunté esto, ¿por qué le parecía? Y me parece que la frase de ella es, de alguna manera define esto, ¿no? Ella dice, no sé, me parece que nos tenían envidia. Y es cierto, es decir, los armenios se habían desarrollado bastante en la región, estaban superando en bienes económicos a los turcos y eso les molestaba, ¿no? Entonces creo que esas fueron las diferentes razones que llevaron a esto, pero básicamente es imponer un sistema político de castas, ¿no? En donde ellos manejaban todo. Y bueno, enfocándonos más en la actualidad ahora, sabemos que el Estado turco aún no reconoce el genocidio y tiene unas políticas de negacionismo, ¿no? ¿Usted piensa que algún día Turquía va a reconocer el genocidio? Yo pienso que sí, que lo va a reconocer en algún momento. Esto depende también de los gobiernos, ¿no? Hasta en Alemania, hasta el gobierno de Merkel, nadie reconoció el Holocausto ni pidió disculpas en Alemania. Pero Merkel sí lo hizo. Y eso creo que tiene que ver con los gobiernos. Turquía tiene hoy un gobierno absolutamente autoritario, con medidas dictatoriales por parte del presidente, de Erdogan, que vuelve a hacer lo mismo que ocurrió durante el genocidio, es decir, exacerbar un poco los ánimos en contra de los otros, en contra de los europeos, en contra de los armenios, en contra de todo aquel que sea diferente. Se basa mucho en la religión musulmana, porque de ahí tienen los votos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es imposible en este momento con este gobierno. Este gobierno nunca va a admitir el genocidio ni va a pedir disculpas. Pero si cambia el gobierno y asume un gobierno más democrático, más abierto, yo creo que puede llegar a establecerse una relación diferente con Armenia. Perdón, y te agrego algo. De hecho, los intelectuales turcos, muchos de los intelectuales turcos, están en este camino de buscar el vínculo con los armenios, ¿sí? Escritores, artistas, están en este camino. Así que yo creo que eso se va a dar siempre y cuando cambie este tipo de gobierno. Y hablando exactamente de esto de periodistas y profesionales que están tratando de buscar que el Estado turco se concientice, ¿usted conoce a Hrant Dink? No. ¿No? Bueno. ¿Quién es? Fue un periodista turco de origen armenio que por querer hacer esto, digamos, hacer que el Estado se concientice y sacar a la luz todo lo que pasó, lo mataron. Ah, sí. Sí, ahora me acuerdo, sí, no tenía el nombre, pero sí. Es complicado. Por la historia me acuerdo, sí. Bueno, y eso, básicamente. Y ahora pasando un poco más a lo que sería la Argentina, ¿usted llegó a vivir la dictadura de forma directa o solo se guiaba por lo que se decía? No, agregándole comillas. No, yo llegué a vivir la dictadura. Yo
Cuando yo estaba en el secundario, cuando estaba por terminar el secundario, se produjo el golpe de Estado. Estaba terminando, mejor dicho, el secundario y ahí se produjo el golpe de Estado. Y viví previamente la represión de la última etapa del gobierno de Isabel Perón, que también fue bastante brutal. Pero después viví durante una parte de mi adolescencia y de mi juventud, soporté la dictadura.